Bienvenidos. Caso 7. Integrantes: Karen Dayana García, Jorge Mario Foronda y Marilyn Daniela Cuervo. Universidad de la Amazonía, cuarto semestre. Contenido: primero, presentación del grupo. Segundo, presentación de los hechos. Tercero, elementos jurídicos, delitos, víctimas, testigos y el indiciado. Cuarto, programa metodológico. Quinto, actividades investigativas. Buenas tardes, docentes. Mi nombre es Karen Dayana García. A continuación haré la presentación de los hechos del caso número 7. Hechos. El 2 de octubre del 2010, en la vereda Caño Camamé, adscrita al municipio de Tame, Arauca, el subteniente del Ejército Nacional, Raúl Muñoz Linares, ingresó con un fusil a la finca El Capricho, en la cual se hallaba una joven de 13 años de edad cuidando a otros menores. Obligándola a salir de la vivienda bajo intimidaciones de amenazas, sostuvo relaciones sexuales con la menor de 13 años, penetrándola por la vagina. El 14 de octubre, es decir, a los 12 días, José Álvaro Torres, residente en la finca aledaña de Las Palmas, descubrió que su hija de 14 años y sus hijos de 6 y 9 habían desaparecido mientras él estaba trabajando. El 16 de octubre, la comunidad encontró sus cadáveres en fosa común. Muy buenos días, mi nombre es Marilyn Daniela Cuervo Bedoya, soy estudiante del cuarto semestre de la Tecnología en Criminalística. En un primer momento les vengo a contar una segunda parte de los hechos y posteriormente a ello les hablaré sobre los elementos jurídicos y la evidencia física que se encontró en el lugar de los hechos. El señor José Álvaro Torres y sus vecinos fueron tanto a la policía como a la Fiscalía General de la Nación para informar acerca de lo ocurrido y recuperar los cadáveres. Por ende, los funcionarios de estas instituciones se negaron a cumplir con sus deberes debido a que las condiciones del orden público impedían la realización de los actos de inspección y levantamiento. Por lo anterior, el padre de los niños acudió al ejército para que les brindaran a las autoridades la seguridad requerida y habló con Raúl Muñoz Linares, entre otros oficiales, de quienes no recibió auxilio alguno. Posteriormente, José Álvaro Torres solicitó la ayuda de la Cruz Roja Internacional, entidad privada, que tras obtener autorización de la Fiscalía para una recuperación humanitaria, se dirigió al lugar donde se encontraba la fosa y extrajo los cuerpos que finalmente entregó a las autoridades. En los elementos jurídicos, primero vamos a hablar del artículo 210, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Como nuestra compañera ya nos lo había contado en los hechos, la joven, la menor de 13 años, fue obligada a salir de su casa bajo amenazas y a sostener relaciones sexuales con el agresor. También tenemos el artículo 103, el homicidio. Homicidio, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Como nuestra compañera también nos lo comenta ahora en los hechos, el señor José Álvaro Torres descubrió que su hija de 14 años y sus hijos de 6 y 9 años habían desaparecido mientras él estaba trabajando, y el 16 de octubre la comunidad encontró sus cadáveres en una fosa. También encontramos el artículo 347 del Código Penal que dice: el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años. Ese artículo lo tomamos porque el señor Raúl Muñoz Linares amenazó a la niña haciéndola salir de su casa para poder tener relaciones sexuales con ella. En los elementos jurídicamente relevantes tenemos a las víctimas, los testigos y el indiciado. Al unir la información recolectada con la evidencia física, podemos correlacionarla con lo recolectado en los testimonios de la víctima y testigos y con los resultados de la ciencia. Asimismo, nos permite establecer la ocurrencia de un hecho punible. Pues en las víctimas tenemos a la joven que fue abusada sexualmente, ¿sí? Y también tenemos a los niños que fueron asesinados y también la niña que fue violada, ya que después de un estudio se dio cuenta de que el himen de la niña se encontraba totalmente destrozado. En la evidencia física, en primer lugar, encontramos el fusil con el cual
el subteniente del Ejército Nacional Raúl Muñoz Linares ingresó a la casa donde se encontraba la joven menor de 13 años y con este fusil la amenazó y la obligó a salir de su casa y sostener relaciones sexuales con ella, como lo contaba nuestra compañera en los hechos, penetrándola por la vagina. Y en segundo lugar encontramos el machete con el cual fueron asesinados los otros 3 menores de 14, 6 y 9 años. Los cuerpos de los niños evidenciaban varias heridas de machete, la mayoría no eran mortales. Y también, como les comentaba hace un momento, la menor se le hallaron señales de agresión sexual como en himen totalmente desgarrado, lesiones y rastros del semen, en estos últimos compatibles con el señor Muñoz Linares. Muy buenos días, soy Jorge Mario Foronda Bedoya, estudiante de cuarto semestre de la tecnología en criminalística. En este caso vengo a exponer el programa metodológico y actividades investigativas. Antes que todo, quiero manifestarles que el programa metodológico en una investigación se realiza cuando existe un hecho punible. Es de anotar que el hecho lo conoce la autoridad competente que esté de turno, quienes son los encargados de llevar a cabo las actividades de actos urgentes. Una vez este proceso pasa a un despacho de competencia, el señor fiscal es el encargado de realizar el programa metodológico con sus investigadores, como lo manifesté anteriormente, para poder llevar un esclarecimiento oportuno. La importancia de tener un programa metodológico es que nos va a dar un orden en las actividades a desarrollar y que estas nos van a permitir un esclarecimiento oportuno de la ocurrencia de los hechos. Dentro de los actos urgentes se logró establecer que un oficial del Ejército Nacional en el grado de subteniente de nombre Raúl Muñoz Linares había sido asignado junto a otros soldados a realizar control territorial, puestos de control militar en zonas rurales del municipio de Tame, Arauca, donde una vez ubicados en la vereda Caño Camamé, el oficial el día 2 de agosto del 2010, de forma violenta y aprovechándose de su figura de autoridad, abusó sexualmente de una menor de 13 años, quien se encontraba con 2 hermanos menores dentro de una vivienda. Varios militares quienes laboran en la zona observaron que Raúl Muñoz, para la fecha de los hechos, había salido de la zona, supuestamente a hacer una diligencia personal, regresando 2 horas después, mojado, portando su arma de dotación tipo fusil y un machete. Una vez se tiene información sobre lo ocurrido, el señor fiscal Juan Carlos Hurtado convocó a los investigadores y peritos con el fin de elaborar un programa metodológico sobre todas las actividades que se debían realizar con el fin de esclarecer este hecho punible. Por tal motivo, el señor solicitó muy respetuosamente y de manera muy precisa entrevistar primeramente a los padres de los menores víctimas y a los habitantes del sector. Una vez terminados o ejecutados los programas metodológicos y haciendo una recolección de cada uno de los resultados de estas actividades, se logró establecer que por medio de las entrevistas, declaraciones juradas a testigos, víctimas, reconocimientos en álbum fotográfico con las víctimas y testigos, retrato hablado con las víctimas y testigos, reconocimiento en filas de personas, se pudo probar que el señor Raúl Muñoz Linares el día 14 de agosto del 2010, siendo las 10:30 de la mañana, en la vereda Camamé del municipio de Tame, Arauca, intimidó con un arma de fuego y un machete a 3 menores de edad, obligando a la menor
de 13 años de edad a tener relaciones sexuales con él, obligándola a golpes y despojándola de sus prendas de vestir, a quien lleva obligada a una de las habitaciones de su residencia y sobre una colchoneta accede sexualmente, causándole varias heridas en su cuerpo. Pasados 12 días del primer hecho, nuevamente Raúl Muñoz, siendo las 8:40 de la mañana en el mismo municipio y departamento, intimida bajo el mismo modus operandi, intimida a 3 menores de edad, obligando a la menor de 14 años de edad a tener relaciones sexuales con él dentro de su vivienda, a quien consecutivamente junto con sus 2 hermanos los llevó obligados a un campo más o menos a 300 metros de distancia de la vivienda, donde les causa a cada uno cortadas en sus cuerpos con un machete. Asimismo, se logró establecer la participación del ilícito del señor Raúl Muñoz, ya que las muestras tomadas en los cadáveres fueron analizadas por medicina legal a fin de establecer si hay una correlación entre sí. Es decir, que las muestras que se recolectaron en los cuerpos de los menores encontrados en dicho lugar de los hechos corresponden al ADN del señor Raúl Muñoz. Resultados de la investigación. Una vez se realiza la inspección técnica cadáver, se evidencian varias heridas con machete, la mayoría no mortales, y a la menor se le hallaron señales de agresión sexual, como el himen desgarrado, lesiones y rastros de semen, estos últimos compatibles con el de Raúl Muñoz Linares. ¿Por qué se logra establecer con el señor Raúl? Porque ya desde las actividades investigativas que habían realizado los investigadores se tenían varias versiones donde incriminaban al subteniente del Ejército Nacional, Raúl Muñoz Linares. Es ahí donde las muestras tomadas en los cuerpos se cotejan con el ADN del militar, dando un resultado positivo, que demuestra que esta persona es la misma que accedió y asesinó y enterró en una fosa común a estos menores de edad.